David Duponchel es un reconocido director de cine, nacido en la ciudad de Rouen, al noreste de Francia. Estudió en la Escuela de Cine La FAMU de Praga, en donde obtuvo el grado de magíster en dirección, realizando posteriormente numerosos documentales y cortos, entre los cuales destacan Domov y Pout, los cuales lograron ser muy premiados. También fue precursor de numerosos festivales en Europa Central y actualmente es historiador, profesor universitario. Además se dedica a escribir largometrajes, realizar documentales sobre problemática social y a dirigir el prestigioso festival Al Este de Lima. Habilidades que se debe desarrollar para ser un buen director en el ámbito general. Habilidades, suerte, un montón de suerte. Para ser un buen director depende de qué tipo de director. Después hay diferentes maneras de trabajar. Hay como directores que son mucho más sociales que otros, entonces que hablan con sus actores, que al contrario hay algunos que no hablan. Pienso que sí, se tiene que tener una visión para ser director y tener también conflictos internos que le empujan entonces a querer, ¿cómo te voy a decir?, grabar. Pero también depende si se encuentra un director de cine independiente, un director que trabaja más en entretenimiento, ¿ok? Entonces, acá hay diferencias, sí, pero pienso que la visión sí es necesaria. Obstáculos que se presentan en la carrera de un director. En la carrera de un director, pienso que los obstáculos principalmente vienen de la plata, ¿ok? Es decir, que tú puedes tener una visión, pero tienes entonces que tener súper buenos aliados para conseguir los fondos que necesitas para hacer tu película. También puede ser que, ¿cómo te puedo decir? Hay como empiezas a conseguir este dinero, pero te toma tanto tiempo para justamente ir hasta una película son casi, entre la escritura del guión y la difusión, son casi 5 o 6 años. Es enorme. Y entonces tienen también que tener los recursos para vivir. Y a veces hay directores entonces, que ya no tienen suficientemente tiempo para crear y que tienen que dedicar más tiempo a su vida laboral. Y de esta manera todo se puede como garantizar, que hay menos velocidad. Entonces es como puede ser difícil. También pienso que para justamente gozar de esta libertad, ¿okay? Porque es una libertad al final. Si tú trabajas al lado, al lugar de escribir un guión en 3 meses, lo vas a escribir en 6, en 8, y todas las etapas entonces te toman más tiempo. Y entonces sí, se tiene quizás tener como un apoyo financiero, de tu familia, al menos que te dan un apartamento donde no pagas el alquiler o cosas así, porque y después es verdad que sí, por ejemplo, yo tengo amigos directores que acabaron la universidad para la escuela de cine y después se fueron a la publicidad, pero una vez que estás en la publicidad es muy difícil de regresar al hecho de hacer películas porque ganas menos dinero, porque mira, haces una publicidad, puedes ganar $5,000 en 3 días. Cuando haces una película no ganas $5,000 en 3 días. Entonces tienes un cierto nivel económico. Bueno, hay como varios problemas. Puede ser, me parece que el problema principal es el problema financiero. Diferencias que existen entre el cine peruano y el extranjero y el apoyo que se les brinda a cada uno. Bueno, el apoyo del cine peruano es muy todavía difícil, es decir, que no es una industria, hay poco dinero, me parece que son 7 millones de soles por año para apoyar al cine indie. Independiente, entonces es casi una gota en el vaso de agua. Yo sé que el Ministerio de la Cultura está intentando de hacer el máximo, pero hay como dificultades.
hay también el riesgo, como es un gran país el Perú, de tener un montón de directores, pero el dinero siempre va a ir a algunos, ¿ok? Porque hay un sistema de clientelismo, que vamos a hacer más confianza a tal o tal directores, que tiene ya un nombre hecho. Entonces eso va a impedir a la nueva generación de emergir, o algunos solamente autores. Entonces hay un poquito un bloqueo. Cuanto a la diferencia, me da un poquito miedo que quizás poco a poco el cine peruano toma rasgos del cine independiente, por ejemplo, europeo, para ir en festivales, cosas así, que podría ser como también un problema para elaborar un lenguaje propio. Trabajo realizado en el Festival al Este de Lima. Mira, es un gran trabajo, es un trabajo de gestión cultural más que de director. Es difícil, tú conoces al Perú, de tener un evento entonces que regresa año tras año y de ser independiente. Porque, bueno, hay como festivales, como sé, lo de la Católica, que tiene como de verdad ¿cómo te puedo decir? Una institución muy fuerte al lado. Hacer algo independiente y buscar su libertad, porque es también libertad, es siempre difícil año tras año, pero ahora me llamaron de México y de Colombia, quieren también hacerlo ahí. Entonces estoy como a ver si se podría expandir también en otros países, pero necesito también más tiempo y que mis alumnos trabajan más.